el apóstol Juan, el niño que veía la luz. Nació una noche sin luna, en una aldea perdida entre los montes de Galilea. El aire olía a lluvia, y el viento soplaba con un rumor que parecía pronunciar un nombre. Juan. Su madre, Salomé, había sentido dolores durante 3 días. No eran dolores comunes. Decían los ancianos que la criatura luchaba por nacer, como si una fuerza invisible lo retuviera en el umbral entre 2 mundos. Cuando finalmente vino al mundo, no lloró. Permaneció en silencio, mirando hacia el techo de la casa con los ojos abiertos, reflejando el resplandor de la lámpara de aceite. Fue su padre, Zebedeo, un pescador curtido por la vida, quien rompió el silencio. Este niño no pertenece del todo a este mundo. Desde esa noche, extraños sucesos comenzaron a rondar su casa. Los vecinos contaban que, cuando Juan dormía, un resplandor azul emanaba de su habitación, como si la luna hubiese descendido a su cuna. Los animales permanecían quietos, las olas del lago se detenían por un instante, y el aire se llenaba de un zumbido suave, casi sagrado. Creció entre redes de pesca y el rumor constante del agua, pero no era como los demás niños. Mientras los otros jugaban, él se quedaba mirando el horizonte, con la mirada fija en algo que nadie más podía ver. Su madre, inquieta, lo observaba murmurar palabras que no comprendía. ¿Con quién hablas, Juan? Con la voz del agua, madre. Me dice cosas que aún no deben ser dichas. Su infancia fue un misterio envuelto en ternura. A los 7 años, una fiebre lo dejó al borde de la muerte. Durante 3 días deliró, repitiendo una frase que los años después se grabaría en los escritos de los hombres santos. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Los ancianos del pueblo decían que ese niño hablaba como si hubiera vivido antes. Algunos lo temían, otros lo veneraban. Cuando el pequeño Juan se recuperó, su padre lo llevó a Jerusalén por primera vez. Era el año 8 de Cristo, y la ciudad brillaba bajo el sol ardiente. El templo resonaba con cantos, incienso y oraciones. Pero Juan no miraba el altar, miraba el cielo. Decía que veía una luz que se movía sobre el santuario, una figura que descendía y se desvanecía cada vez que él parpadeaba. A los 10 años comenzó su aprendizaje religioso. Fue instruido en las Escrituras, en los Salmos, en las historias de los profetas, pero lo que más le atraía no era la letra, sino el silencio entre las palabras. Su maestro, un anciano llamado Eleazar, solía decirle: «Tienes ojos que miran donde otros no pueden. Pero ten cuidado, muchacho. Quien ve demasiado también carga con la oscuridad». Y así fue. Una noche, mientras dormía junto a su hermano Jacobo, soñó con un ángel. No era una visión dulce ni celestial, era un ser de fuego, con alas que parecían hechas de hierro ardiente, que le habló en un idioma que quemaba los oídos. Serás testigo de lo que nadie querrá creer. Verás el principio y el fin. Y tu nombre quedará escrito entre los elegidos que caminan entre la sombra y la luz. Despertó gritando, con los ojos llenos de lágrimas. Desde entonces comenzó a tener visiones que lo atormentaban. Ciudades ardiendo, mares convertidos en sangre, hombres marcados con símbolos que no comprendía. Su madre lo abrazaba y rezaba en silencio, pero su padre comenzó a temerlo. «Ese niño no sueña, profetiza, y lo que anuncia no es de este mundo». Los años pasaron, y el muchacho se volvió un joven sereno, de mirada profunda y alma melancólica. Amaba el mar, pero a menudo hablaba de él como si fuera un espejo del cielo. Un día, mientras ayudaba a su padre a remendar las redes, el agua del lago se tornó negra por un instante. Los peces comenzaron a flotar muertos en la orilla, y un relámpago partió el cielo despejado. Juan cayó de rodillas cubriéndose el rostro. «¡Está aquí!», gritó. La voz que habla en los truenos. Los pescadores huyeron aterrados, y su madre, al verlo así, entendió que el destino de su hijo no era vivir en paz, sino ser un testigo del misterio. A los 16 años, Juan ya era conocido entre los suyos como el que escucha. Algunos creían que tenía el don de oír la voz de Dios. Otros decían que los demonios lo rondaban. Pero una tarde, mientras caminaba por la orilla del Jordán, vio a un hombre vestido con pieles, con mirada de fuego y palabras que parecían cortarle el alma. Era Juan el Bautista. Y en ese encuentro, el joven pescador comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El Bautista lo miró y, sin preguntar su nombre, le dijo: «Tú verás lo que los demás no pueden ver, pero no te será dado comprenderlo sin dolor». Ese día, el viento sopló con una fuerza que arrancó hojas y levantó polvo del suelo. El río pareció detener su corriente, y Juan supo
que algo más grande que él estaba a punto de comenzar. El discípulo del trueno. El sol caía sobre el Jordán como una espada encendida cuando Juan vio por primera vez a Jesús. El joven pescador observó al hombre avanzar entre la multitud. Su túnica era simple, pero su presencia hacía temblar el aire. Cuando Jesús levantó la mirada, sus ojos se cruzaron. Y en ese instante Juan sintió que el tiempo se detenía. El Bautista, con voz temblorosa, señaló hacia él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pero Juan, el hijo de Zebedeo, no comprendió del todo. Lo que sintió fue otra cosa, un estremecimiento profundo, como si su alma reconociera a un viejo amigo de otra vida. Jesús caminó hacia él, y sin decir palabra, lo tocó en el hombro. Ese toque fue suficiente. Una energía dorada lo envolvió. El agua del río comenzó a brillar con una luz imposible. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron pensando que el fin había llegado. Jesús le dijo en voz baja: «Tú verás lo que otros no podrán soportar. Y cuando llegue la oscuridad, serás mi testigo». Desde ese momento Juan dejó todo atrás. Su casa, su barca, su nombre. Solo se quedó con su fe y esa mirada que nunca volvió a ser igual. Era el más joven de los discípulos. Tenía una mente aguda, sensible, pero sobre todo, receptiva. Jesús lo llamaba Boanerges, hijo del trueno, porque su alma resonaba con la vibración del cielo. Mientras Pedro era la roca y Tomás la duda, Juan era la frecuencia, el único que comprendía el lenguaje invisible detrás de las parábolas. Veía en los milagros de Jesús no solo poder, sino códigos. En la multiplicación de los panes, veía una ley de abundancia universal. En la resurrección de Lázaro, una prueba del ciclo energético del alma. Y en la transfiguración del monte Tabor, el acceso a una dimensión donde materia y espíritu se mezclaban. Años más tarde, los gnósticos dirían que Juan no escribía con tinta, sino con luz, que su evangelio no era una biografía, sino un mapa del alma humana. Pero en aquel tiempo, entre viajes, curaciones y persecuciones, Juan y Jesús compartían algo que nadie más entendía: el secreto de la palabra viva. Jesús le enseñó en privado lo que los demás no estaban listos para oír. Le habló de la luz original, una energía anterior a la creación. Le habló de los sellos, o patentes espirituales que Dios había dejado en el universo, códigos ocultos que mantenían el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Solo quien lograra ver la palabra dentro de la palabra podría acceder a ellos. Juan lo comprendió. Por eso su evangelio inicia diferente a todos los demás. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No era solo una frase poética, era una fórmula, un código, un mantra cósmico que, según antiguos textos gnósticos, abre portales entre el mundo material y el divino. Jesús y Juan pasaban largas noches conversando en secreto, lejos de los demás discípulos. Pedro no entendía por qué el maestro le tenía tanto cariño. A veces los veía murmurar bajo la luna, dibujando símbolos en la arena, círculos entrelazados, cruces con un punto central, espirales que se perdían en sí mismas. «¿Qué escriben?», preguntaba Pedro. «El mapa del reino», respondía Jesús, «pero no es un mapa que se lea con los ojos». Fue entonces cuando nació la leyenda del Círculo del Verbo, un conjunto de enseñanzas que Jesús solo reveló a Juan. Entre ellas, la existencia de un sello divino, una especie de patente espiritual que contenía el nombre oculto de Dios, un sonido prohibido que podía alterar la realidad. Durante los años de su ministerio, Jesús y Juan experimentaron fenómenos que los demás apenas comprendían. A veces, cuando Jesús oraba, Juan afirmaba ver su rostro multiplicarse en 1000 luces diminutas. En otras ocasiones, las sombras parecían obedecerles, moviéndose como si escucharan su voz. Los más ancianos del templo comenzaron a sospechar. Decían que aquel muchacho no era solo un discípulo, sino un canal, alguien que escribía lo que no debía ser recordado. Los romanos, al enterarse, lo consideraron peligroso, no por su fuerza, sino por su palabra. Un hombre que transforma la palabra en poder era más temido que un ejército. Pero el vínculo entre ellos crecía. Jesús lo llamaba mi amado, no porque lo amara con favoritismo humano, sino porque su espíritu estaba sintonizado con el misterio del Creador. Cuando llegó la última cena, fue Juan quien apoyó su cabeza en el pecho del Maestro. Y ahí escuchó algo que lo marcaría para siempre: el latido del Verbo. El sonido del universo en el corazón de Dios hecho hombre. Después, cuando todo se derrumbó, la traición, la cruz, el silencio,
Juan fue el único que permaneció al pie del madero. El único que no huyó. Y mientras el cielo se oscurecía, Jesús lo miró y le confió su último mandato. Hijo, he ahí tu madre. Y desde esa hora, Juan tomó a María bajo su cuidado, sin saber que en ella se ocultaba el último sello del misterio divino. Manuscritos secretos que la Iglesia intentó borrar. Hijo, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. La escena comienza con una toma cerrada de un cielo oscuro y tormentoso. Un estruendo ensordecedor sacude el aire. Un trueno retumba con furia, partiendo el cielo en dos. El relámpago ilumina brevemente el rostro de un centurión romano, sus facciones endurecidas ahora contorsionadas por el terror y una extraña fascinación. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejan el fuego celestial y una comprensión que lo supera. De repente, la tierra se estremece con violencia. La cámara inestable captura la agitación y el pánico del momento mientras el suelo tiembla bajo sus pies, un eco físico de la conmoción divina que está presenciando. La naturaleza misma parece gritar ante el evento que acaba de ocurrir, un clímax sobrenatural que marca un punto de inflexión en la historia. En medio del caos, la cámara encuentra a Juan, el discípulo amado. Su rostro, antes hundido en la más profunda de las tristezas, experimenta una súbita y profunda transformación. El dolor se desvanece, reemplazado por una lucidez asombrosa. Sus ojos se abren como si por primera vez escuchara un mensaje secreto susurrado en el viento huracanado. El velo del lamento se rasga, revelando una verdad que antes era incomprensible. Lentamente, como si una fuerza invisible lo guiara, sus rodillas ceden y cae al suelo. Las lágrimas que surcan sus mejillas ya no son de pena, sino de una revelación pura y abrumadora, la comprensión de un misterio cósmico. Desde su nueva perspectiva, una toma simbólica revela el cielo. La tormenta comienza a amainar. Las nubes oscuras se separan como un telón. Un único y potente rayo de sol atraviesa la penumbra, bañando con su luz dorada la cruz solitaria a lo lejos. La luz no es solo física, es una señal, una respuesta a la pregunta silenciosa en el alma de Juan. Al recibir este haz de claridad, asiente lentamente. Una paz que trasciende todo entendimiento se instala en su rostro. La certeza de que el sacrificio que acaba de presenciar no fue un final, sino un principio glorioso. La cámara se aleja lentamente, mostrando una vista panorámica del Gólgota, ahora tranquilo. El sol del atardecer tiñe el horizonte de tonos naranjas y púrpuras, creando una atmósfera de melancolía y esperanza. La escena se desvanece a negro. La tarde se rasgó como un velo en el templo del cielo. Un sudario de sombras cubrió el sol desde el oriente, y el Gólgota se vistió de penumbras. Las nubes eran guardianes silenciosos de una agonía suspendida, mientras el aire susurraba historias de hierro, polvo y un miedo ancestral. Juan era una estatua de sal en medio del llanto. El viento del desierto, afilado como una daga, le besaba el rostro, pero su cuerpo era un ancla de impotencia. A lo lejos, la silueta del maestro danzaba entre el clamor y la quietud. A sus pies, la indiferencia jugaba a los dados con el destino, vestida de armadura romana. Y más allá, un coro de mujeres desgranaba su dolor tras velos de lino. La mirada de Juan era un rezo sin palabras. Sentía cómo el aire se partía con el eco de un suspiro divino. Su alma era un campo de batalla entre la huida y la permanencia. Porque en lo más hondo de su ser germinaba la certeza de que aquella muerte era una semilla, un símbolo cuyo fruto solo el tiempo le permitiría cosechar. Y a su lado, como un pilar de fe, María. Su rostro era pálido como la luna, y sus ojos, dos pozos infinitos de fe, lo miraron. Jesús, entre su agonía, los unió con sus últimas palabras terrenales. Hijo, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Juan no lloró, ni cuando el trueno partió el cielo, ni cuando la lanza abrió el costado del Salvador. Solo permaneció quieto, con el corazón en ruinas, viendo cómo la sangre y el agua caían al suelo, mezclándose con el polvo y el silencio. En ese momento, comprendió lo que el maestro le había dicho semanas antes. Donde haya sangre y agua, habrá vida y palabra. El viento helado se llevó su respiración. El cielo retumbó una vez más, y los soldados comenzaron a retroceder asustados. Juan sintió un estremecimiento extraño. El suelo vibraba, pero no por un temblor físico. Era como si algo invisible se hubiese abierto bajo sus pies. Durante segundos creyó escuchar un murmullo que provenía del aire mismo. Una voz familiar, cálida, tierna, que susurró entre el ruido del trueno. «No temas, Juan. El verbo no muere». Entonces el joven cayó de rodillas. Las lágrimas que no había soltado ardían al tocar su piel. El frío del crepúsculo lo abrazó por completo.
Todo su cuerpo temblaba, y por un instante sintió que el mundo se vaciaba de luz. El viento del desierto silbaba como un lamento antiguo, moviendo las cruces, las ropas y los cabellos de los presentes. Después vino el silencio, un silencio espeso, sobrenatural. Ni siquiera las aves cantaban, solo se escuchaba el crujir de la madera y el eco distante de una ciudad que no comprendía lo que acababa de suceder. Esa noche, Juan caminó solo por las calles de Jerusalén. Las piedras del camino estaban frías, cubiertas por una fina neblina que se levantaba desde los callejones. Los vendedores habían cerrado sus puestos, y el olor a vino y aceite rancio flotaba en el aire. Cada paso sonaba hueco, resonando en su mente como un golpe de realidad. ¿Y ahora?, murmuró en voz baja sin esperar respuesta. La fe lo mantenía en pie, pero su alma se sentía partida en dos. El discípulo amado había perdido al amor de su vida espiritual. Cruzó el umbral de la casa donde María lo esperaba. Ella estaba sentada junto a una lámpara de aceite, con el rostro bañado en lágrimas y un manto oscuro cubriéndole la cabeza. Juan cayó de rodillas ante ella. María extendió una mano y lo abrazó. Ese abrazo fue silencioso, eterno. En ese instante algo invisible se transmitió entre ambos. El peso del misterio. Esa noche no durmieron. Afuera la tormenta golpeaba los techos como si el cielo llorara. Y entre el sonido de la lluvia, Juan creyó escuchar otra vez aquella voz. El Verbo volverá. A partir de ese día, algo cambió en él. Ya no era solo el joven discípulo del trueno, era el testigo, el guardián de una historia que nadie más entendería. Comenzó a escribir, temblando, lo que había visto, lo que había sentido, y lo que aún seguía escuchando en sueños. Pero cuanto más escribía, más cosas extrañas sucedían. Luces que se movían solas en la habitación, sombras que cruzaban el muro, y en las noches más frías, una figura luminosa que se posaba a su lado y susurraba frases que luego aparecerían en sus manuscritos. Los sacerdotes comenzaron a murmurar. Decían que Juan hablaba con espectros, que en sus palabras había algo más que teología. Había conocimiento prohibido, el Imperio Romano lo observaba. Los centuriones lo seguían a distancia. Temían que aquel hombre, con su pluma y su calma, pudiera encender una revolución más peligrosa que cualquier espada. Una revolución de conciencia. Juan sabía que debía ocultar lo que realmente había visto. Por eso, en sus escritos, usó símbolos, metáforas, frases que solo los iniciados comprenderían. Así nació la literatura cifrada del Evangelio de Juan, una obra tan espiritual como peligrosa, donde cada línea escondía más de lo que mostraba. Pero mientras escribía, la tristeza no lo abandonaba. Cada amanecer, al ver salir el sol sobre los montes de Judea, recordaba el rostro de Jesús iluminado por la luz del desierto. Y cada noche, al cerrar los ojos, lo veía caminar sobre el agua, mirándolo con ternura, como si aún estuviera allí. Esa fue la condena del discípulo amado. Vivir con la certeza de haber tocado a Dios y perderlo en la carne. El amanecer llegó lento, gris, como si el cielo también temiera abrir los ojos sobre Éfeso. En una modesta habitación, el anciano Juan sumergía su pluma en la tinta. Cada trazo sobre el papiro era un acto de desafío. Afuera, el aire olía a incienso y mar, pero también a miedo. En los mercados, los comerciantes susurraban sobre los nuevos decretos del emperador Domiciano. Un edicto resonaba en la mente de todos. Todo el que proclame un solo Dios será juzgado como traidor del imperio. La persecución había vuelto, pero ya no se enfocaban en el castigo físico, sino en silenciar las ideas. Buscaban borrar las palabras, desaparecer los textos, silenciar las memorias. Juan lo sabía. Sentía las miradas en la calle, el silencio que se hacía a su paso. Su nombre era una leyenda viva. Muchos decían que hablaba con seres del cielo. Otros, que se comunicaba con el maestro en sueños, reviviendo conversaciones lejanas. Y algunos afirmaban que su mente, cargada de años y soledad, había cruzado el límite entre la fe y la locura. En la quietud de su cuarto, los recuerdos lo asaltaban. La mirada de Pedro llena de arrepentimiento, las lágrimas de María al pie de la cruz. Eran ecos del pasado que alimentaban su propósito. Una noche sin luna, el silencio fue roto por el sonido metódico de sandalias sobre la piedra. Unos golpes secos en su puerta. Juan no se sobresaltó, lo esperaba. Abrió, y dos figuras con armadura se recortaron en el umbral. No hubo palabras, solo el gesto frío que le indicaba que debía seguirlos. Lo condujeron por las calles desiertas hasta la oficina del pretor. Allí, sobre una mesa, yacía un rollo de papiro con el sello imperial.
El oficial lo desenrolló y se lo mostró. Exilio perpetuo en la isla de Patmos. El viaje por mar fue una prueba de resistencia. El cielo se oscureció y una tormenta violenta azotó la pequeña embarcación. Encadenado al mástil, mientras las olas barrían la cubierta, el frío y el miedo lo envolvían. Pero en medio del caos, las visiones vinieron a él. Vio en su mente la imagen del maestro en sus últimos momentos, no como una derrota, sino como una promesa de algo más allá. Cuando finalmente lo arrojaron a la isla, el sonido del mar fue lo único que lo acompañó. Patmos era una roca desolada, un esqueleto de piedras y viento. El silencio era absoluto. Y en esa soledad impuesta, despojado de todo, su percepción se agudizó. El viento parecía traerle susurros, y la luz del sol creaba formas danzantes en las rocas. Hasta que una voz, clara y poderosa, resonó en su mente. «Escribe lo que ves, Juan, y guárdalo donde el tiempo no lo toque». El anciano apóstol cayó de rodillas sobre la arena. El exilio no era un final, era el principio. Su cuerpo temblaba, su corazón golpeaba como un tambor. El aire se volvió denso, y una luz, más brillante que el sol, lo envolvió por completo. En esa luz apareció una figura. Ni hombre, ni sombra, ni ángel. Una presencia indescriptible, con ojos como fuego y voz como un río de trueno. «Yo soy el alfa y la omega», dijo la figura. «Lo que fue, lo que es y lo que ha de venir». El anciano sintió cómo su mente se abría como una herida. Vio ciudades caer, reinos arder, seres que no eran de carne caminando entre los hombres. Y una bestia que emergía del mar, con 10 cuernos y un nombre que nadie debía pronunciar. Durante días, semanas, tal vez meses, Juan escribió sin detenerse. No comía, apenas dormía. Sus manos sangraban sobre las piedras, pero seguía escribiendo. Lo hacía en fragmentos, en símbolos, en metáforas que solo los elegidos comprenderían. Así nació el Apocalipsis. Pero lo que el mundo no sabe, lo que la historia oficial borró, es que no todo lo que escribió se entregó al imperio. Hubo páginas, demasiadas, que ocultó bajo las piedras de una cueva, en un cofre sellado con cera y oraciones. Páginas que hablaban de un segundo regreso, que no sería celestial, sino terrenal. De un pacto entre los poderosos y lo invisible, de un orden oculto que controlaría la historia a través de los siglos. Las llamaron las visiones perdidas de Patmos, y según los antiguos monjes del siglo IV, quien las leyera podría volverse loco o iluminado. En las noches más frías, el mar rugía con fuerza y el anciano creía ver luces sobre el horizonte. No eran estrellas, eran esferas que descendían y flotaban sobre el agua, mudas, luminosas. Una de ellas se detuvo frente a la costa. Juan, temblando, avanzó descalzo por la arena. El resplandor era tan intenso que tuvo que cubrirse los ojos. Entonces la escuchó otra vez. La misma voz que oyó en el Gólgota, dulce, triste, eterna. «Juan, lo que escribes no es el fin. Es el principio que los hombres temerán conocer». Él cayó al suelo y lloró como un niño. El mar se volvió silencioso, y en medio del reflejo, creyó ver el rostro del maestro, sereno, mirándolo. Durante años vivió así, entre visiones y revelaciones. Sus pocos visitantes, pescadores y guardias, lo consideraban un loco santo. Pero lo que realmente ocurría en esa isla era más profundo. Juan estaba recibiendo conocimiento prohibido. Mensajes codificados sobre el futuro del mundo, las guerras, las máquinas, el dominio de los hombres sobre la mente humana. Esos mensajes hablaban de siglos venideros donde la fe sería reemplazada por control, donde el número y la marca se grabarían en la piel y donde los hombres buscarían a Dios en las máquinas. Cuando murió, lo hizo en silencio, mirando el horizonte. El cielo estaba gris, el mar quieto. Su cuerpo fue encontrado dentro de su cueva, con una sonrisa leve, como si acabara de ver algo hermoso. En sus manos, aún sostenía una piedra cubierta de símbolos que nadie pudo descifrar. Dicen que su tumba nunca estuvo vacía ni llena, porque, según las leyendas bizantinas, su cuerpo se desintegró en luz. Al amanecer, el aire dentro de la cueva brilló por unos segundos, y después se apagó.